¿Alguna vez te has preguntado hasta dónde puede llegar el poder de Satanás? Hay muchas ideas erróneas que circulan sobre este tema. Algunos lo ven como una figura que puede hacer lo que quiera, cuando quiera y con quien quiera. ¿Pero es eso realmente cierto? Hoy vamos a explorar las Escrituras y descubrir algo increíble. Satanás tiene limitaciones. No puede hacer todo lo que quisiera, y eso es algo que puede llenarnos de paz y esperanza. Primero, recordemos algo fundamental. Satanás no es Dios. Él no tiene el mismo poder, conocimiento ni autoridad que el Creador. Aunque es una figura real y peligrosa, no es omnipresente, no es omnisciente y definitivamente no es omnipotente. Acompáñame mientras desglosamos las limitaciones de Satanás y cómo esto debería darnos seguridad como creyentes. Empecemos con una verdad poderosa. Satanás no puede separarte del amor de Dios. Esto está en el corazón mismo de nuestra fe. En la carta a los Romanos, capítulo 8, versículos 38 y 39, el apóstol Pablo escribe: «Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro». Esto incluye a Satanás. Su poder no es suficiente para romper el vínculo entre Dios y sus hijos. ¿Por qué es esto tan importante? Porque vivimos en un mundo lleno de desafíos, tentaciones y ataques espirituales. A veces podemos sentirnos rodeados, como si no hubiera salida. Pero este pasaje nos recuerda que Satanás no tiene la última palabra. Su poder es limitado por la soberanía de Dios. Es Dios quien nos sostiene, quien nos protege y quien pelea nuestras batallas. Otra verdad que debemos entender es que Satanás no puede leer nuestra mente. Esto es algo que muchas personas no saben. A menudo creemos que el enemigo conoce cada uno de nuestros pensamientos, pero eso no es cierto. Solo Dios es omnisciente, es decir, todo lo sabe. En el primer libro de los Reyes, capítulo 8, versículo 39, se dice que solo Dios conoce el corazón humano. Satanás puede observar nuestras acciones, escuchar nuestras palabras y tratar de adivinar nuestros pensamientos, pero no tiene acceso a nuestra mente. Esto significa que, cuando oramos en silencio, estamos hablando directamente con Dios, sin interferencias. Ahora es cierto que Satanás tiene tácticas astutas. Puede intentar engañarnos, sembrar dudas y tentarnos de muchas maneras, pero no puede obligarnos a pecar. Esto nos lleva a otra limitación importante. Satanás no puede forzar tu voluntad. Él puede tentarte, como lo hizo con Jesús en el desierto, pero al final, la decisión de ceder o resistir es tuya. Santiago capítulo 4, versículo 7, dice: «Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros». Aquí está el secreto. Cuando nos sometemos a Dios y resistimos a Satanás, Él no tiene otra opción más que retroceder. Pensemos por un momento en el libro de Job. Satanás necesitó pedir permiso a Dios antes de tocar a Job. Esto nos muestra que el poder de Satanás está bajo el control de Dios. No puede actuar sin límites. Aunque sus ataques puedan ser intensos, siempre están permitidos solo hasta donde Dios lo permite. Y eso siempre es para un propósito mayor. Esta verdad nos lleva a otro punto importante. Satanás no puede destruir a los hijos de Dios. Sí, puede intentar desanimarnos, confundirnos o alejarnos de nuestro propósito, pero no puede destruirnos. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 28, Jesús dice: «Yo les doy vida eterna, y nunca perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano». Esto incluye a Satanás. Tu salvación está asegurada en Cristo. Por último, pero no menos importante, Satanás no puede ganar. La Biblia es clara en esto. En el libro del Apocalipsis, capítulo 20, versículo 10, leemos sobre su destino final. Será lanzado al lago de fuego, donde será atormentado para siempre. La victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte fue sellada en la cruz. Satanás puede causar estragos ahora, pero su derrota ya está escrita. Esto debería darnos confianza, no solo en la soberanía de Dios, sino también en nuestra posición como creyentes. No somos víctimas indefensas, somos hijos de Dios, protegidos por su amor y su gracia.
No importa cuán feroz sea la batalla, sabemos que estamos en el lado ganador. Otra limitación fascinante que a menudo pasamos por alto es esta: Satanás no puede crear nada nuevo. En toda la Biblia nunca vemos a Satanás crear algo. Solo Dios es el creador. Desde el principio, en el libro del Génesis, capítulo 1, versículo 1, se establece claramente: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Todo lo que existe proviene de Dios. Satanás, en cambio, solo puede corromper, distorsionar y tergiversar lo que ya ha sido creado. Piensa en cómo funciona esto. Dios creó el amor, y Satanás intenta convertirlo en lujuria. Dios creó la verdad, y Satanás es el padre de la mentira. Dios creó la libertad, y Satanás intenta llevarnos a la esclavitud del pecado. Pero en ningún momento Satanás tiene el poder de originar algo por sí mismo. Esto nos muestra que, aunque su influencia es real, siempre está limitada a trabajar con lo que ya existe. Ahora bien, si Satanás no puede crear nada, entonces también es incapaz de controlar a quienes están llenos del Espíritu Santo. Aquí es donde entra una verdad que debería llenarnos de confianza. Cuando aceptamos a Cristo y somos sellados por el Espíritu Santo, estamos protegidos de ser poseídos o controlados por el enemigo. En la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 4, se nos recuerda: mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. El Espíritu Santo es nuestra protección. Por supuesto, esto no significa que no enfrentemos ataques espirituales o tentaciones, pero nos asegura que Satanás no puede tomar el control de nuestras vidas. Estamos marcados como propiedad de Dios, y esa marca no puede ser borrada. Hablemos de otra limitación interesante. Satanás no puede predecir el futuro. Aunque es astuto y experimentado, no tiene el conocimiento de lo que está por venir. Solo Dios conoce el final desde el principio. En el libro de Isaías, capítulo 46, versículo 10, Dios dice: yo anuncio el fin desde el principio, desde tiempos antiguos lo que está por venir. Satanás, en cambio, solo puede especular basándose en lo que observa. Esto es crucial porque a menudo caemos en la trampa de creer que el enemigo tiene un plan perfecto para destruirnos, como si supiera cada paso que vamos a dar. Pero la verdad es que Satanás actúa más como un oportunista. Se mueve según nuestras debilidades y los patrones que observa en nuestras vidas, pero no puede anticiparse a los planes perfectos que Dios tiene para nosotros. Aquí hay algo más que debemos recordar. Satanás no puede resistir la autoridad de Jesús. En los evangelios vemos múltiples ejemplos de demonios que tiemblan ante Jesús y obedecen su palabra. En el evangelio de Marcos, capítulo 5, versículo 7, un hombre poseído por un espíritu impuro grita: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Incluso los demonios reconocen la autoridad de Cristo y no pueden resistirse a su poder. Esto es significativo para nosotros porque, como creyentes, tenemos acceso a ese mismo poder. Jesús nos dio autoridad sobre las fuerzas del mal. En el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 19, Él dice: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Cuando enfrentamos ataques espirituales, no tenemos que temer. En el nombre de Jesús, tenemos la victoria. Ahora, volvamos al tema de cómo Satanás opera. Otra limitación clave es que Satanás no puede evitar que Dios cumpla sus promesas. Esto es tan importante que debemos grabarlo en nuestros corazones. A lo largo de las Escrituras, vemos ejemplos de cómo Satanás intentó frustrar los planes de Dios, pero nunca tuvo éxito. Un ejemplo claro es la historia de José, el hijo de Jacob. Satanás seguramente pensó que había ganado cuando los hermanos de José lo vendieron como esclavo. Pero Dios transformó esa situación para cumplir sus propósitos. En el libro de Génesis, capítulo 50, versículo 20, José les dice a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. Esto nos enseña que, aunque Satanás intente obstruir los planes de Dios, al final, todo obra para el bien de aquellos que aman a Dios. Y aquí hay algo que quizás no esperabas. Satanás no puede arrebatar la alegría que proviene de Dios. Claro, puede intentar distraernos, tentarnos o desanimarnos, pero la verdadera fuente de nuestra alegría es Dios.
y eso es algo que Satanás no puede tocar. En el libro de los Salmos, capítulo 16, versículo 11, dice: «En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre». Cuando vivimos en la presencia de Dios, experimentamos un gozo que va más allá de las circunstancias. Esto es algo que confunde y frustra a Satanás. Él no puede entender cómo los hijos de Dios pueden mantenerse firmes en su fe y alegría, incluso en medio de pruebas y tribulaciones. Finalmente, quiero enfatizar esta verdad. Satanás no puede ganar contra la iglesia. Jesús lo dijo claramente en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 18. «Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella». Esto significa que, aunque Satanás intente dividir, desanimar o destruir la iglesia, nunca tendrá éxito. La iglesia es el cuerpo de Cristo, y Cristo ya ha vencido. Sigamos explorando más verdades que desmitifican el poder de Satanás y fortalecen nuestra fe como creyentes. Hemos hablado de sus limitaciones más evidentes, pero hay aún más aspectos que debemos entender para consolidar nuestra confianza en Dios y mantenernos firmes en la batalla espiritual. Algo que debemos tener presente es esto: Satanás no puede cambiar el carácter de Dios. Muchas veces, el enemigo trata de engañarnos haciéndonos dudar de la bondad, la justicia o el amor de Dios. Pero la verdad es que el carácter de Dios es inmutable. En la carta a los Hebreos, capítulo 13, versículo 8, se nos asegura: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esto significa que, pase lo que pase, Dios sigue siendo fiel, bueno y digno de confianza. Satanás puede intentar sembrar dudas en nuestras mentes, como lo hizo con Eva en el jardín del Edén. Génesis, capítulo 3, versículo 1, dice que la serpiente le preguntó: «¿Con qué Dios os ha dicho?». Este es un ejemplo clásico de cómo el enemigo intenta hacernos cuestionar la palabra de Dios. Sin embargo, debemos aferrarnos a la verdad. Dios no cambia y sus promesas permanecen firmes. Otro punto importante es que Satanás no puede frustrar los planes de Dios para tu vida. Muchas veces, cuando enfrentamos obstáculos, pensamos que hemos perdido el rumbo o que el enemigo ha ganado terreno. Pero en Proverbios, capítulo 19, versículo 21, se nos dice: «Muchos son los planes en el corazón del hombre, pero el propósito del Señor es el que prevalece». Esto incluye los planes que Satanás pueda tener para desviarnos. Incluso cuando parece que estamos en una temporada difícil, podemos confiar en que Dios está obrando a nuestro favor. Romanos capítulo 8, versículo 28, nos recuerda: «Sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que son llamados conforme a su propósito». Esto significa que, incluso cuando Satanás intenta interferir, Dios puede usar esas circunstancias para moldearnos, fortalecernos y acercarnos más a Él. Aquí hay otra verdad que debemos recordar: Satanás no puede ocultar la luz de Cristo. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 5, se dice: «La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella». Esto significa que, aunque el mundo esté lleno de oscuridad, la luz de Cristo sigue brillando, y Satanás no tiene el poder para apagarla. Pensemos en el testimonio de los primeros cristianos. A pesar de la persecución, la iglesia creció exponencialmente. Satanás intentó apagar la luz del Evangelio, pero cada vez que lo hacía, la luz brillaba con más fuerza. Esto es un recordatorio para nosotros de que, incluso cuando enfrentamos oposición, el poder de Cristo es más fuerte que cualquier ataque del enemigo. Algo que también es muy relevante para nuestra vida diaria es esta realidad: Satanás no puede robar tu paz cuando estás arraigado en Cristo. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27, Jesús dijo: «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo». Este tipo de paz no depende de las circunstancias externas, y es algo que Satanás no puede quitarte. Por supuesto, el enemigo intentará distraerte con preocupaciones, miedos y dudas. Pero cuando centramos nuestra mente y corazón en Dios, encontramos una paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Esta paz no es algo que Satanás pueda alcanzar o destruir, porque proviene directamente de Dios.
Un tema que a menudo se malinterpreta es el poder que Satanás tiene sobre este mundo. Aunque es llamado el príncipe de este mundo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 30, esto no significa que tenga autoridad absoluta. Su poder es temporal y limitado. Como vimos antes, incluso su actividad está sujeta al permiso de Dios. Esto significa que, aunque pueda influir en ciertos aspectos del mundo, no tiene control total. Esto nos lleva a otra verdad crucial. Satanás no puede detener el avance del reino de Dios. Jesús dejó esto claro en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 14. Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. A pesar de todos los intentos de Satanás por obstaculizar la expansión del Evangelio, no puede detener el plan de Dios de alcanzar a las naciones. Esto debería inspirarnos a ser valientes en nuestra fe y a compartir el Evangelio sin miedo. Satanás puede intentar desalentarnos o silenciarnos, pero el poder del Evangelio es mucho mayor que cualquier táctica que él pueda usar. Finalmente, una de las verdades más reconfortantes es esta: Satanás no puede arrebatarte de las manos de Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 28, Jesús dijo: Yo les doy vida eterna, y nunca perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Este es un recordatorio poderoso de que nuestra salvación está segura en Cristo. Satanás puede intentar hacerte dudar de tu relación con Dios, pero no puede cambiar el hecho de que eres un hijo de Dios. En la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 13, se nos dice que hemos sido sellados con el Espíritu Santo como garantía de nuestra herencia. Este sello es inquebrantable y no puede ser anulado por Satanás. Llegamos a la parte final de este guión, y quiero cerrar con algunas reflexiones profundas que consolidarán el mensaje principal. Satanás tiene limitaciones, y su poder jamás podrá superar el de Dios. Esto no solo debe llenarnos de confianza, sino que también nos desafía a vivir como creyentes que entienden quiénes son en Cristo y la autoridad que tienen a través de Él. Quiero recalcar algo que ya hemos mencionado, pero que merece especial atención. Satanás no puede quitarte la victoria que Cristo ganó en la cruz. Este es el corazón del Evangelio. En Colosenses capítulo 2, versículo 15, leemos: Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esta imagen es poderosa. Cristo no solo derrotó a Satanás, sino que lo humilló públicamente, mostrando su superioridad y su victoria definitiva. Esto significa que, como creyentes, no luchamos por la victoria, sino desde la victoria. Satanás puede intentar engañarnos, pero no puede cambiar esta verdad. Cristo ya ha vencido. Y si estamos en Cristo, somos más que vencedores, como dice Romanos, capítulo 8, versículo 37. Otra verdad final que quiero destacar es esta: Satanás no puede robarte tu identidad en Cristo. Una de las tácticas más comunes del enemigo es atacarnos con mentiras sobre quiénes somos. Intenta hacernos sentir indignos, inútiles o incapaces de cumplir el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Pero en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 10, se nos recuerda que somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Tu valor, tu propósito y tu identidad están definidos por Dios, no por las mentiras del enemigo. Por eso es tan importante aferrarnos a lo que la palabra de Dios dice sobre nosotros. Cada vez que Satanás intente acusarte o derribarte, responde con la verdad de las Escrituras. También quiero enfatizar que Satanás no puede impedir que te acerques a Dios. A menudo, sus ataques están diseñados para hacernos sentir indignos de acercarnos al Padre. Pero en la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 16, se nos anima a acercarnos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios siempre está accesible para nosotros. No importa cuán grande sea la batalla o cuán lejos sientas que has caído, puedes acercarte a Dios con confianza porque Jesús abrió el camino. Satanás no puede bloquear ese acceso. Finalmente, quiero cerrar con una de las promesas más poderosas de la Biblia. Nada puede separarnos del amor de Dios. Este es el punto culminante de todo lo que hemos hablado.
En Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39, Pablo declara que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Satanás puede intentar alejarnos de Dios con mentiras, distracciones y tentaciones, pero el amor de Dios es más fuerte. Este amor es lo que sostiene nuestra fe, nos da esperanza y nos permite enfrentar cualquier desafío con valentía. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Primero, recordemos quién es Dios y quiénes somos en Cristo. Satanás tiene limitaciones, pero tú, como hijo o hija de Dios, tienes acceso al poder, la gracia y la victoria de Cristo. Segundo, mantente firme en la verdad de la palabra de Dios. Las Escrituras son nuestra mayor arma contra los ataques del enemigo. Y tercero, vive con confianza y gozo, sabiendo que el Dios que está en ti es mayor que el que está en el mundo. No importa cuán grande sea la batalla, recuerda, Satanás ya está derrotado, su tiempo es limitado y su destino final está sellado. Tú, en cambio, tienes un futuro eterno en Cristo, lleno de esperanza, paz y victoria. Así que vive como alguien que sabe que pertenece al lado vencedor. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Espero que estas verdades te hayan fortalecido y te inspiren a caminar con fe y confianza. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, no olvides compartirlo con alguien que también necesite escuchar estas palabras. Nos vemos en el próximo video y que Dios te bendiga abundantemente.